Alma, encorvada contra el viento seco que azotaba el polvo rojo del camino, sentía la aspereza de la lana gastada de su único abrigo como si fuera la piel misma del mundo. La imagen de la oscura puerta de madera de la cabaña, cerrada por dentro, se había fijado en su retina, un retrato silencioso y cruel de la injusticia. Era el final del invierno en aquel lugar olvidado por el progreso, donde el único sonido que permeaba el vasto silencio era el crujido melancólico de la vieja cerca de alambre, de púas que Elías había erigido apresuradamente, no para proteger la tierra, sino para delimitar la exclusión. A su lado, Argus, el viejo perro pastor de pelaje enmarañado y andar tambaleante, tosía. Su respiración era tan pesada como el dolor que ambos cargaban. No era solo un animal, era el último refugio de Alma en una vida destrozada, el único vestigio de su padre que Elías no había logrado robar, una herencia que, en la mente de su tío, valía menos que un puñado de tierra, pero que, paradójicamente, contenía el mapa de todo lo que importaba. El dolor de Alma no solo radicaba en la pérdida de su hogar, sino también en la repentina y brutal constatación de que el valor de su vida, a los ojos de aquel mundo rural implacable, era prácticamente nulo. El dolor extremo de la joven era una soledad vestida de harapos, una pobreza tan cruda que le calaba hasta los huesos. Su padre la había abandonado, la avaricia familiar le había arrebatado su techo, y ahora, vagando por el camino de tierra, con el sol del atardecer tiñendo el cielo de un naranja desvaído y nostálgico, se enfrentaba a la cara más dura de la vida campesina de posguerra, la lucha diaria por la supervivencia, desprovista de cualquier red de apoyo, donde la debilidad era una invitación abierta a la aniquilación. La atmósfera densa, saturada del olor a tierra mojada, mezclado con el humo lejano de alguna quema controlada, le recordaba la crueldad de la naturaleza, tan implacable como la codicia humana. Apretó con fuerza la correa improvisada de Argus, sintiendo la textura áspera del viejo cuero. Necesitaba protegerlo, pero en realidad fue la presencia del animal lo que le impidió derrumbarse. La pequeña responsabilidad que le dio una razón para continuar, aunque el misterio del verdadero valor de esa mísera herencia aún flotaba en el aire frío, un secreto que, de ser revelado, transformaría su caída en una promesa de ascensión, pero que por ahora la obligaba a implorar por el siguiente paso. Este es el círculo vicioso de un mundo que ha olvidado el valor de la lealtad y el afecto, un lugar donde el dolor de una hija huérfana se convierte en un detalle inconveniente en las cuentas de un hombre ambicioso, y el valor de un perro viejo se mide por su inutilidad material, pero lo que Alma aún no sabe es que este perro, Argus, es la llave del único tesoro que a su padre realmente le importaba que ella encontrara. Pero ¿bastará esta herencia inesperada y misteriosa para que Alma revierta la injusticia y reclame lo que le pertenece por derecho? El problema central, entonces, no era simplemente la pérdida de la granja, sino la necesidad de descubrir si la humilde vida de su padre engendraba algún significado profundo que Elías, con toda su vil codicia, jamás podría comprender. Un significado que haría que el viaje de Alma valiera más que toda la tierra del valle. Antes de que la injusticia clavara sus garras, la vida de Alma en la granja Sereno era de ardua sencillez, pero a la vez de una cálida serenidad. Su rutina estaba marcada por el ritmo lento e implacable del campo, el aroma del café fuerte al amanecer, el sonido metálico de la pala raspando la tierra del patio y la textura familiar de la ropa de algodón grueso, remendada pero limpia. Pasaba los días cuidando el pequeño huerto, donde la tierra oscura, con cierta reticencia, daba los frutos que aseguraban la supervivencia, y limpiando la casa principal de madera, donde cada crujido del suelo le recordaba los pasos de su padre. El valor de Alma
radicaba en su lealtad inquebrantable y en la dignidad con la que aceptaba la pobreza, siempre con las manos callosas en movimiento y la mirada fija en el horizonte, como si allí pudiera encontrar la promesa de un futuro menos incierto. Su mayor vulnerabilidad, sin embargo, era el amor sumiso que sentía por su padre, una devoción que la había llevado a aceptar el aislamiento y a posponer la confrontación con el mundo exterior, convirtiéndola en presa fácil en cualquiera que tuviera ambición en los ojos. La relación de Alma con su padre, un hombre de pocas palabras y más cicatrices que sonrisas, se cimentaba en el trabajo duro y la confianza silenciosa. Él le había enseñado los secretos de la tierra, a presentir la lluvia en el aire y a reparar con la carpintería rústica lo que la vida rompía. En los últimos años, con su salud cada vez más frágil y una tos seca que resonaba en los fríos amaneceres, la rutina de Alma se había transformado en un cuidado constante que la agotaba físicamente, pero la llenaba de propósito. Incluso enfermo, su padre irradiaba una fortaleza admirable y le enseñó la importancia de la dignidad, advirtiéndole sutilmente sobre la naturaleza traicionera de la avaricia, especialmente la que residía en su propia familia. Era un amor crudo y rústico, expresado no en abrazos, sino en la certeza de que estarían juntos frente a la dureza del mundo, la certeza de que la muerte estaba a punto de desvanecerse, dejándola vulnerable. En este escenario de creciente fragilidad surgió Elías, el hermano menor del padre y ahora el tío antagonista. No era un hombre de campo. Vestía ropas que, aunque gastadas, aún conservaban el olor de la ciudad, y sus zapatos de cuero lustrados parecían imponentes sobre el suelo de tierra del porche. Elías era frío, calculador, y estaba movido por una vieja envidia y un orgullo herido por haber fracasado en la vida urbana, regresando a la granja solo cuando la muerte de su hermano se convirtió en una ventaja. Su presencia era como el gélido viento de agosto, trayendo consigo una sensación de peligro y el olor acre de la manipulación. Visitaba la casa con sospechosa frecuencia durante los últimos meses de la enfermedad de su padre, siempre con preguntas hipócritas sobre papeles, deudas y la propiedad de las tierras. Un comportamiento que Alma, en su ingenuidad y duelo anticipado, intentaba ignorar, pero que dejaba una estela de inquietud en el ambiente de la cabaña, una tensión silenciosa que flotaba sobre las tazas de té que se servían. Elías despreciaba la humilde vida de su difunto hermano y utilizaba la pobreza de la granja Sereno como un reflejo de su propio fracaso. Creía firmemente que la ambición era la única moneda de cambio, y que la sencillez de su hermano era, de hecho, una debilidad que debía explotar. Su comportamiento era de burla sutil. Siempre se refería a la propiedad como ese pedazo de tierra olvidado y a Argus como esa chatarra inútil, dejando clara su visión distorsionada de que solo él, con su perspectiva de hombre de negocios, podía hacer que la propiedad valiera algo. Este desprecio alimentaba su crueldad, al convencerse de que corrigía el error de su hermano al tomar la tierra para sí. Racionalizaba la injusticia como un acto de mérito, un castigo implícito por la vida de pobreza elegida por el padre de Alma, preparando así el terreno para la inminente caída de su sobrina. La vulnerabilidad de Alma se agudizó por la ausencia de un documento formal o testamento que la protegiera, una negligencia común en la vida campesina, donde una palabra y los lazos de sangre deberían haber bastado. Centrada únicamente en el dolor de la pérdida inminente, ignoró los susurros de Elías y la forma en que él escudriñaba los límites de la propiedad con una mirada de posesión anticipada. La atmósfera en la granja se volvió densa, preñada de algo malo. El otrora reconfortante silencio rural se transformó en un presagio. Las noches eran frías
y el crujido de la madera de la casa sonaba como un lamento, el sonido de la vida desvaneciéndose junto con el aliento de su padre, dejando la casa desprotegida y a Alma a merced de la codicia que se infiltraba sigilosamente, esperando solo su último aliento para arrebatárselo todo. Fue en ese crepúsculo de duelo e incertidumbre que se preparó el otoño, frío y silencioso como el rocío matutino. El padre de Alma, en uno de sus escasos momentos de lucidez de los últimos días, la llamó y solo le apretó la mano con las fuerzas que le quedaban, pero sus ojos, nublados por la enfermedad, se fijaron en Argus, que dormía profundamente a los pies de la cama. Tosió con fuerza y, en un susurro, le dijo a Alma que confiara en el perro, que él conocía el camino. Era un misterio que irrumpía en medio del dolor, una frase inconexa que Alma guardó en su sufrimiento, pero que, en realidad, era el único legado verdadero de su padre, una pista dejada de forma encriptada para que el codicioso Elías no la notara. Ese sutil momento, la última interacción con su padre, sería el único contrapunto a la injusticia que le sobrevendría poco después del funeral, uniendo el dolor de la pérdida con el misterio que la salvaría. El funeral fue un evento breve y melancólico, envuelto en una fina niebla que parecía reflejar el dolor que flotaba en el aire. Solo la presencia de Alma, Argus, que no se movió ni un centímetro del rústico ataúd de madera, y Elías componían la escena en el pequeño cementerio de tierra. No hubo palabras grandilocuentes, solo el sonido amortiguado de la tierra al caer sobre el ataúd y el viento seco que traía consigo olores a maleza y humo frío. Una simple despedida que reforzaba la insignificancia de la vida del difunto para el mundo exterior. Alma, vestida con sus mejores ropas, negras y gastadas, sintió el frío penetrante atravesar la tela. Un frío que venía de afuera, pero también de adentro, del vacío dejado por la ausencia. La humillación comenzó allí, sutilmente, cuando Elías se negó a tocar la mano de Alma en señal de consuelo, manteniendo una distancia calculada, con el traje ajustado y la mirada fija en el camino, como si el tiempo allí transcurrido fuera una pérdida que recuperar. La escena principal de la injusticia se desarrolló horas después, dentro de la cabaña. El olor a casa cerrada y a enfermedad aún persistía, mezclado con el aroma a heno viejo que traía el viento. Alma, sentada junto a la mesa de madera maciza, el único mueble verdaderamente robusto, intentaba consolarse con una taza de té amargo mientras Argus dormía intranquilo junto a la estufa de leña apagada. Elías, de pie en el centro de la habitación, arrojó sobre la mesa una hoja de papel doblada, de aspecto oficial y manipulada, cuyo papel grisáceo y sucio evocaba oficinas lejanas. La tenue luz que se filtraba por las ventanas polvorientas iluminaba el cinismo de su rostro mientras anunciaba, con voz fría y cortante, que la granja Sereno estaba, ahora bajo su propiedad legal, alegando una vieja deuda y un acuerdo verbal con su hermano que convenientemente ya no podía negarse. El golpe impactó a Alma con la fuerza de un puñetazo en el estómago, transformando su dolor en una rabia muda e impotente. El documento, leído rápidamente por Elías en voz baja y monótona, contenía cláusulas y términos que Alma no comprendía, pero la esencia era cristalina y brutal. La estaban desalojando de su único hogar. Elías señaló entonces la pequeña bolsa de tela que había traído tirada descuidadamente en el suelo, que contenía algunas prendas de ropa y pertenencias de su padre, y la declaró la única herencia de Alma, afirmando que carecía de la capacidad para administrar la tierra y que, según la ley, no era más que una intrusa. El golpe emocional fue la certeza de que la palabra de su padre y la vida que había construido no tenían peso alguno frente al documento oficial
y la elocuente codicia de su tío. La humillación alcanzó su punto álgido al mencionar a Argus. Elías se dirigió al rincón donde estaba el cuenco de aluminio del perro, un cuenco viejo y abollado que Alma limpiaba con cariño cada día, y lo pateó con cruel desdén. El metal tintineó contra el suelo y el cuenco rodó hasta detenerse bajo la sombra de la cama de su padre, un sonido seco que rompió el silencio de la injusticia. Y hablando de herencia, murmuró Elías con una sonrisa seca, puedes quedarte con esta chatarra inservible. Es lo único que tu padre te dejó sin valor de mercado, y seguro que no encontrarás comprador. Este viejo perro es la medida exacta de tu herencia, Alma, algo que solo sirve para cargar con el peso del pasado. Esta frase encapsulaba el dolor, la devaluación de su padre, de su cariño y, por extensión, de su propia vida. Alma sintió que el calor le subía a la cara, pero su voz se quebró, atorada en su garganta por el miedo y la absoluta falta de alternativas. No tenía a dónde ir, ni recursos, ni a quién recurrir en aquel vasto y desolado campo. Su condición de campesina pobre, desprovista de posesiones y poder, se manifestaba en su incapacidad para confrontar la mentira de Elías. Simplemente se arrodilló, ignorando a su tío, y abrazó a Argus, hundiendo el rostro en el espeso y fragante pelaje del perro, sintiendo su cálido aliento. El acto de abrazar al animal, rechazado por Elías, se convirtió en su primer acto de resistencia silenciosa, una negativa a aceptar la definición de su valor impuesta por su codicioso tío. El perro, su único vínculo con su padre, era la única posesión que no permitiría que fuera mancillada por el mal. La pérdida material fue total. La casa, el pequeño granero en ruinas, el huerto que cultivaba y la dignidad que creía poseer. La pérdida emocional, sin embargo, fue más profunda, pues Elías no solo la expulsó, sino que también borró la memoria de su padre, convirtiendo su vida en una deuda y su legado en basura. Alma recogió la bolsa con su poca ropa y una foto descolorida de su padre, sintiendo la textura áspera de la tela contra sus manos ya lastimadas por el trabajo. Elías la esperaba en el porche, impaciente, con una llave nueva y reluciente en la mano, listo para sellar el destino de la granja Sereno y de su sobrina con un último giro metálico. La escena final de la injusticia fue la expulsión misma. Alma cruzó la puerta, con Argus tropezando a su lado, siguiendo su lento paso. El suelo de tierra del porche pareció moverse bajo sus pies, provocándole una vertiginosa sensación de impotencia. Elías la siguió, deteniéndose ante la puerta y, sin el menor remordimiento, giró la nueva llave en la vieja cerradura de la cabaña. El sonido del metal resonó fuerte y definitivo en el silencio del campo. Ver a su tío cerrar con llave la puerta de la casa que había conocido desde su nacimiento, sellando su pasado y su futuro, fue el peor momento. Ese clic seco fue la confirmación de que ella y su padre habían sido reducidos a la nada en aras de la avaricia. Mientras se alejaba, el sol ya se ponía, proyectando largas sombras distorsionadas que parecían burlarse de su pequeña y solitaria figura. Miró hacia atrás y vio a Elías dentro de la casa, encendiendo una lámpara y observando las paredes con la satisfacción de un nuevo propietario, calculando ya qué podría vender o renovar. El olor a humo que salía de la chimenea, un olor que antes significaba calor y comida, ahora representaba ocupación, traición. Esta herida jamás podría olvidarse. La certeza de que la lealtad y el cariño de su padre, simbolizados por el viejo perro y por la propia Alma, habían sido silenciados sin miramientos por la ambición. Salió al camino de tierra, el peso de su abrigo y su insignificante bolso mezclándose con la aplastante sensación de invisibilidad.
Era una sombra que se movía por el paisaje rural, una figura de duelo y dolor, acompañada únicamente por el fiel Argus. La injusticia no era meramente material, era la destrucción de su dignidad, la sensación de que, a los ojos de su familia, no tenía valor ni derecho a existir en aquel lugar. El camino se extendía ante ella, oscuro e incierto, y el único consuelo era la respiración agitada del perro a su lado, el último vínculo irrompible con la vida que le habían arrebatado. El descenso comenzó bajo la luz menguante, una procesión silenciosa y dolorosa por el camino principal de la granja Sereno, ahora solo el límite de su sufrimiento. La tierra compacta, que antaño representaba el camino a casa, se había convertido en una senda de exilio, y el polvo que Alma levantaba a cada paso parecía la huella visible de su ruina. El frío penetrante del atardecer, traído por el viento seco de las llanuras, calaba sus finas ropas, haciéndola temblar no solo por la temperatura, sino también por el miedo paralizante a un futuro sin rumbo. Se aferraba a la escasa bolsa contra su cuerpo. El único calor provenía de la piel áspera de Argus, rozando su pierna con cada paso vacilante. El perro, aunque viejo y casi ciego, permanecía obstinadamente a su lado. Su respiración entrecortada y jadeante era un recordatorio constante de la vulnerabilidad que ahora debía proteger, transformando su propia impotencia en una urgente necesidad de cuidado. La primera noche fue una tortura llena de frío y hambre. Alma se refugió bajo la espesa copa de una ceiba centenaria, oculta a la vista desde el camino principal, sintiendo la aspereza de la corteza contra su espalda. El silencio rural, que siempre la había calmado, ahora era asfixiante, interrumpido solo por el lejano croar de las ranas y el inquietante sonido del viento entre las hojas secas que parecía susurrar la palabra sola. Solo le quedaba un trozo de pan duro y un poco de agua turbia en la vieja cantimplora de metal de su padre. Compartió meticulosamente el pan con Argus, priorizando al animal, cuyo leve gemido con cada mordisco le dolía más que el hambre misma. El dolor físico del agotamiento y el frío era una grata distracción del dolor psicológico de la traición, una forma de hacer tangible el sufrimiento. El peso de Argus contra ella era su único consuelo, el último vínculo vivo con la lealtad, en medio de un paisaje vasto e indiferente. El amanecer trajo consigo una niebla espesa y húmeda que se adhería a la ropa y a los huesos, intensificando la sensación de miseria. La caminata se reanudó, más lenta y ardua. Las suelas de sus rústicas botas, hechas para trabajar en el jardín, no estaban preparadas para la dureza irregular del camino y comenzaron a formarse dolorosas ampollas en sus pies. El olor a tierra mojada y hierba pisoteada la envolvía, un perfume melancólico de la naturaleza en su estado más salvaje. De repente, escena retrospectiva, pronto lo comprendió. Su padre, enseñándole a hacer nudos fuertes en las cuerdas, diciéndole que en la vida, igual que en la carpintería, se necesitan nudos que resistan cuando todo lo demás cede. El recuerdo era vívido, ligado al dolor presente, porque ahora necesitaba aferrarse a una nueva fortaleza, pero sentía que todos sus nudos se habían deshecho. A lo largo del día, varias camionetas viejas la adelantaron por el camino de tierra, levantando densas nubes de polvo que la obligaron a apartar la vista y cubrir a Argus. El ruido de los viejos motores, lejos de ser una señal de auxilio, le recordaba la inmensidad del mundo civilizado y la imposibilidad de pedir ayuda. Se sentía como una mota de polvo arrastrada por el viento, una figura insignificante en la inmensidad del campo. Escena retrospectiva. A continuación, se oyó el lejano sonido de una campana de iglesia. El recuerdo de la misa dominical, donde su padre, de forma inusual, la tomaba de la mano, un gesto que ahora entendía como una súplica silenciosa para que mantuviera la fe en la bondad humana.
una fe que Elías había aplastado sin piedad. El hambre se convirtió en un dolor sordo y constante, y el agua empezó a escasear. El perro, Argus, se detenía con más frecuencia. Su pesado cuerpo exigía pausas que Alma, desesperada, no quería tomar. El conflicto interno era evidente, necesitaba seguir adelante, pero la necesidad de proteger al animal, el último tesoro que le quedaba, la obligaba a aminorar el paso y a sacrificarse. Lo cargó un trecho corto, sintiendo su peso muerto y el calor de su cuerpo contra el suyo, y en ese esfuerzo físico encontró un propósito. Cuidar de Argus no era una carga, sino la encarnación de su amor por su padre. Con cada paso que daba, la pasividad de Alma se transformaba en una tenacidad silenciosa, una negativa a renunciar al último vestigio de dignidad que le quedaba. En un momento de desesperación, mientras intentaba darle de comer al perro unas raíces que sabía que eran comestibles, Alma se sentó al borde del camino y lloró por primera vez desde su expulsión. Fueron lágrimas silenciosas, absorbidas por el polvo, sin sollozos, un grito de agotamiento y rabia reprimida. Escena retrospectiva. Lo que siguió fue la risa de su padre, con voz ronca y sincera, enseñándole a distinguir el trigo de la paja, diciéndole que la paja se parece al trigo, pero solo sirve para engañar. Elías era la paja, y la sencilla pero poderosa analogía de su padre la reconectó con sus valores. Se secó las lágrimas con la mano herida, sintiendo la textura áspera de su piel agrietada, y se puso de pie. El dolor no la destruiría, sería su fuerza. El peligro animal se manifestó en la forma de un coyote flaco y asustado que cruzó el camino al atardecer. Argus, a pesar de su ceguera, aguzó las orejas y emitió un gruñido débil pero protector, interponiéndose instintivamente entre Alma y la amenaza. Fue un instante breve, pero cargado de simbolismo. El viejo perro, inútil a los ojos de Elías, era su guardián. Este acto de lealtad reforzó en Alma la creencia de que la verdadera fuerza residía en los lazos invisibles y no en las posesiones materiales. El gruñido de Argus, sonido de un valor débil, le sirvió de advertencia, mostrándole que la supervivencia sería una batalla librada codo a codo. La soledad era casi palpable, una sensación de insignificancia ante la inmensidad del campo. Las colinas lejanas, cubiertas de matorrales secos, parecían observarla con indiferencia. El ambiente de posguerra, marcado por la pobreza y la escasez de recursos, significaba que nadie le tendería la mano. Cada kilómetro recorrido era un triunfo sobre la desesperación y la humillación impuesta. Escena retrospectiva. Desde ese momento surgió la experiencia sensorial. El olor a humo de una estufa de leña que asociaba con la seguridad del hogar. Ahora, el único olor era el de la tierra y el sudor, y el zumbido lejano de un motor, proveniente de una granja extensa e inaccesible, era el sonido de la prosperidad que le había sido negada. La caminata continuó en la oscuridad, guiada únicamente por las estrellas que en aquella región aislada brillaban con una claridad impresionante. La única linterna era la luz difusa de la luna. Alma tropezó varias veces y el dolor en sus pies se volvió punzante. Se los envolvió con trozos de tela desgarrada, sintiendo la suave textura del viejo tejido, en un intento desesperado por aliviar el sufrimiento. El peso de cargar la bolsa de su padre se había convertido en un peso simbólico, una carga de recuerdos y responsabilidad. Le habló a Argus en susurros, contándole historias de su infancia, manteniendo la voz baja para que el inmenso silencio no la engullera, una forma de preservar su cordura y reafirmar la presencia del otro. En la escena retrospectiva, esta vez, se trataba de una discusión silenciosa entre su padre y Elías, años atrás, por un mapa y un terreno sin valor. Su padre, con el ceño fruncido, ocultaba algo.
El recuerdo era vago e incompleto, pero encendió la llama del misterio. Su padre sabía algo que Elías ignoraba, algo que había ocultado durante años, y la injusticia de su tío ahora se vinculaba con la posibilidad de un secreto por descubrir. La codicia de Elías era su motor, pero la lealtad y la discreción de su padre alimentaban la esperanza de Alma. El dolor de la pérdida se mitigaba con la promesa de que la vida de su padre había sido más que la pobreza con la que Elías justificaba el robo. El peso de proteger a Argus le impidió sucumbir. Él era el último vestigio de su padre, el único ser vivo que no la había abandonado. Lo veía como el último reflejo de la dignidad de su padre, quien prefirió dejarle el vínculo emocional antes que cualquier posesión material que pudiera ser mancillada por la codicia de Elías. Este pensamiento fue un soplo de aire fresco en medio de la caída. Con cada kilómetro, el perro, con su presencia silenciosa, le enseñó resiliencia. Su vulnerabilidad se transformó en armadura. No podía caer, no podía detenerse, porque la vida de Argus dependía de la suya. Se topó con un arroyo de agua helada, y el murmullo del agua fue el sonido más reconfortante que había escuchado en 2 días. La textura del agua fría sobre sus manos hinchadas y heridas le brindó un alivio momentáneo. Bebió con avidez y le dio un poco a Argus, quien lamió el agua lenta y agradecida. La sensación de insignificancia ante la inmensidad del campo era tan abrumadora que el simple hecho de encontrar agua se convirtió en un pequeño milagro, una confirmación de que la naturaleza, a diferencia del hombre, aún le ofrecía lo básico para sobrevivir. La tensión disminuyó un poco, pero la promesa de justicia aún parecía un espejismo. El camino se tornó más difícil, con piedras sueltas y zanjas profundas. Alma sintió que su cuerpo protestaba. Sus músculos se entumecían y el cansancio la arrastraba al suelo. Escena retrospectiva. Fue breve, pero intenso. Su padre le mostró una vieja cicatriz en el brazo y le dijo que el dolor físico pasa, pero el dolor de la humillación, si no se transforma en fortaleza, permanece para siempre. Las palabras firmes de su padre, su voz profunda, resonaron en su mente. Ella asimiló la lección. La caminata era una metáfora de su transformación, un acto de penitencia por su pasividad inicial, un pago por el derecho a levantarse y luchar. El paisaje se transformó, volviéndose más agreste y menos cultivado, señal de que se alejaba de la civilización y se adentraba en la campiña olvidada. El temor a los peligros reales creció, pero la ira silenciosa contra Elías la impulsaba. Con cada paso, repasaba mentalmente la escena de la puerta cerrada, el clic metálico y la sonrisa seca de su tío. El recuerdo era un veneno, pero también un antídoto, una promesa de que la deuda de la injusticia sería saldada. El peso de conservar el último vínculo emocional con su padre la hizo replantearse el significado de la herencia. Elías se había equivocado. El tesoro no era la tierra, sino la lealtad incondicional, la resiliencia y el perro que él consideraba inútil. Argus no era una carga, sino un faro. Esta perspectiva le permitió descubrir una fuerza que desconocía, transformando su caída en una supervivencia digna. El melancólico paisaje rural fue el escenario donde se forjó una nueva alma. El sol estaba en lo alto y el calor del mediodía aumentaba su cansancio. El polvo del camino se le pegaba al sudor, creando una capa áspera y sucia sobre la piel. Se detuvo en un pequeño claro de sombra y observó a Argus, quien a pesar de su agotamiento, olfateaba el suelo con una obsesión inusual, tirando de la correa con un vigor inesperado. La terquedad del perro parecía guiarla fuera del camino principal, hacia un atajo poco transitado cubierto de maleza seca. El instinto de Alma, acostumbrado a seguir las reglas, vaciló, pero la repentina determinación de Argus era magnética.
una sugerencia de que había un camino que seguir, uno dictado no por la desesperación, sino por algo más antiguo y misterioso. La escena retrospectiva, el final del viaje, llegó con un sonido, el crujido del viejo carro de su padre, con el que transportaba heno. Era un sonido reconfortante, símbolo de trabajo duro y honestidad. El contraste con el silencio opresivo del Shintoshi, camino que solo ofrecía aislamiento y peligro, era brutal. Siguió a Argus, apartándose de la senda principal. El misterio se profundizó. El perro, el único ser bueno que Elías despreciaba, era en realidad quien la guiaba. Esta fue la primera grieta en su realidad, la primera señal de que la vida de su padre, aunque humilde, guardaba un secreto. La sensación de insignificancia ante la inmensidad del campo comenzaba a ser reemplazada por una cautela instintiva. Alma ya no era solo una víctima, era una fugitiva con un mapa improvisado en forma de perro. Apretó con fuerza la correa de Argus, sintiendo la textura del cuero duro y gastado. El descenso llegaba a su fin, no por rendición, sino por un cambio repentino de dirección, un giro inesperado hacia lo desconocido, impulsado por el instinto de un viejo perro. El horizonte, antes solo una línea de incertidumbre, ahora sugería un refugio, un lugar donde la vulnerabilidad podía encontrar un breve respiro, impulsado por una obstinación que parecía desafiar su edad y ceguera. Argus arrastró a Alma por un sendero estrecho, casi engullido por la hierba alta y seca que conducía a una propiedad lejana, visiblemente abandonada desde hacía años. En medio del paisaje desolado emergía la silueta de un viejo granero, más grande y ruinoso que el de la granja Sereno, con las tejas rotas y la madera oscura y agrietada por el tiempo y el abandono, que exudaba un fuerte olor a moho, polvo y heno podrido. El lugar era trágicamente bello, melancólico, con polvo que lo cubría todo excepto el sendero casi imperceptible que seguía a Argus. Alma sintió el crujido de sus pasos sobre la tierra seca, un sonido que rompió el pesado silencio del lugar. La esperanza era mínima, pero la necesidad de refugio era urgente, mientras el sol comenzaba a ponerse de nuevo, trayendo consigo la promesa de un frío más intenso y penetrante. Mientras Alma examinaba la entrada del granero y encontraba un amplio agujero en la alambrada, una figura apareció en el porche de la casa principal, que se alzaba a una distancia considerable, envuelta en un aura de aislamiento. Era doña Marta, una anciana, pequeña y demacrada como una ramita, vestida con ropas sencillas y oscuras, con el rostro surcado por profundas arrugas que parecían contar historias de antiguos dolores, y su mirada, fija en Alma y Argus, reflejaba una tristeza contenida. No mostró sorpresa ni hospitalidad inmediata, solo una frialdad contemplativa. Alma dudó, pero la necesidad la impulsó. Caminó hacia el porche, sintiendo la textura áspera de la madera bajo sus pies, y explicó su situación en pocas palabras, omitiendo el nombre de Elías, pero revelando la pérdida y la urgente necesidad de un refugio para el perro. Doña Marta escuchaba en absoluto silencio. El único sonido era el viento seco que silbaba entre las grietas de la casa. Su pasado era un misterio palpable. Nunca salía de la propiedad y rara vez recibía visitas, viviendo aislada desde la muerte de su marido hacía muchos años. En lugar de ofrecer consuelo o compasión, ofreció trabajo. Su voz era ronca y baja, casi un susurro, y la propuesta fue directa. Alma y la perra podrían usar el granero en ruinas y tendrían comida básica a cambio de tareas sencillas y arduas, como reparar cercas, cortar leña y alimentar al pequeño rebaño que quedaba. Era un acuerdo frío, de supervivencia mutua, que no resolvía el problema de la injusticia, pero garantizaba lo esencial, la continuidad de la vida. Una vez alcanzado el granero,
Este ofreció un alivio inmediato, a pesar de su estado ruinoso. El olor a heno viejo y humedad era intenso, pero era refugio del frío penetrante que ahora dominaba la noche. Alma, exhausta, despejó un rincón del suelo de tierra, sintiendo la dureza del suelo bajo sus dedos, y preparó una cama improvisada de heno triturado para Argus. Este refugio, aunque temporal y humilde, abrió un nuevo rumbo a la historia, pues la apartó del camino y la situó en un lugar con historia y secretos. La pequeña luz de la linterna que encendió, robada de la bolsa de su padre, reveló las sombras danzantes del granero, y en esas sombras la sensación de misterio se intensificó, pues la antigua arquitectura del lugar sugería que albergaba historias por contar. El misterio que allí se había establecido era la propia doña Marta y el aura de profunda melancolía que la envolvía, una pena que parecía eterna y ligada a la historia de la tierra. Nunca hablaba del pasado, de la hacienda ni de su difunto esposo, pero había un elocuente silencio en sus ojos que sugería que sabía más de la región de lo que dejaba ver, quizá incluso de las leyendas rurales sobre la mina abandonada, el tesoro del que el padre de Alma había hablado en voz baja. Este misterio, sutil pero persistente, era el nuevo motor de la esperanza de Alma, pues le hacía sentir que su llegada allí no era una mera coincidencia, sino parte de un plan silencioso y mayor que conectaba la vida de su padre con los secretos enterrados de aquella campiña aislada. La tensión persistía, pero ahora era interna. Alma tenía un techo sobre su cabeza, pero el enfrentamiento con Elías era inevitable. El momento dramático de aquel primer día en el establo fue la sensación de poder arrodillarse para cuidar de Argus sin el temor inmediato del próximo paseo, sintiendo la suave textura del pelaje del perro bajo sus manos. Le dio de comer la sopa ligera que le ofreció doña Marta, y el sonido de la respiración lenta y regular del perro mientras dormía era su única nana. Se recostó, exhausta, y al oler la madera húmeda del establo, la promesa de justicia se mezcló con el misterio del lugar, creando una atmósfera de tranquilidad. Bucle C. esperaba que sobreviviera y que este lugar, que la había acogido a regañadientes, la preparara para la siguiente etapa. La revelación fue inesperada, impulsada por la persistente obsesión de Argus. El perro, que había pasado los últimos días olfateando y rascando el mismo punto del suelo de tierra en el rincón más oscuro del granero, comenzó a gemir con intensidad y determinación, como si supiera exactamente lo que buscaba. Alma, intrigada por esta repentina vitalidad del viejo animal, decidió investigar. Con una pala oxidada que encontró apoyada contra la pared, empezó a cavar, sintiendo la dureza del suelo y el fuerte olor a tierra húmeda y fermentada. El sonido metálico de la pala contra la tierra era el único ruido en el silencioso granero, y la tensión aumentaba con cada golpe al sentir que desenterraba no solo la tierra, sino un fragmento del pasado. Tras unos minutos de esfuerzo, la pala dio con algo sólido. Alma se arrodilló, sintiendo la textura del metal frío bajo sus dedos, y con cuidado desenterró una vieja maleta de madera. Era de su padre, inconfundible. La maleta estaba oxidada y gastada, las cerraduras atascadas, pero su forma le resultaba familiar. Un objeto simbólico que guardaba en el desván de la cabaña y del que rara vez hablaba. Lech, olor a metal oxidado y madera vieja impregnaba el aire. La maleta no contenía oro ni dinero, lo que quizá hubiera sido la primera esperanza de Alma, sino algo mucho más valioso en el contexto de su viaje. Un mapa detallado, dibujado a mano en papel fino y amarillento, y un pequeño diario de cuero gastado, escondido bajo el forro. El contenido del diario, escrito con la letra firme y familiar de su padre, transformó por completo la comprensión que Alma tenía de su herencia
y su destino. El diario revelaba el secreto que él había guardado durante años, el descubrimiento de una veta inexplorada de mineral raro y valioso en una vieja mina abandonada, conocida solo en las leyendas rurales como la Boca de la Tierra, y que se creía agotada desde hacía décadas. Su padre había trabajado en secreto, confirmando el potencial de la mina, y había escondido allí el mapa y el diario bajo el granero, sabiendo que Elías, en su afán por obtener ganancias inmediatas y visibles, jamás se fijaría en algo tan sutil y discreto, ni en un animal que consideraba inútil. La revelación generó un profundo ciclo emocional. Su padre no la había abandonado a la pobreza, la había protegido de la codicia de Elías, dejándole no una granja fácil de saquear, sino el camino hacia la verdadera riqueza, la dignidad y la autonomía. Las últimas palabras de su padre, "confía en el perro, él conoce el camino", resonaron en la mente de Alma con una claridad dolorosa y redentora. El perro Argus, la única herencia que Elías le había otorgado con desdén, era la clave. El dolor de la pérdida se vio repentinamente atenuado por una inmensa gratitud y una renovada comprensión del amor silencioso y leal de su padre. Un amor que se manifestaba no en fortunas evidentes, sino en secretos cuidadosamente guardados. Alma reaccionó con intensidad, pero con control, sintiendo un calor que le subía del estómago al pecho, una mezcla de alivio y renovada ira. Abrazó el maletín contra su cuerpo, sintiendo la textura de la madera áspera y las lágrimas, esta vez no de tristeza, sino de justa furia, que caían sobre el diario. El tono melancólico del momento persistió, pues la revelación llegó cargada de dolor y la certeza de que Elías había robado la paz de los últimos días de su padre. El descubrimiento exigía una nueva actitud, ya no una supervivencia pasiva, sino una preparación activa para honrar a su padre y recuperar el legado que él había protegido. El secreto alteró la dinámica de la historia. La confrontación con Elías ya no sería una búsqueda de tierras, sino una batalla por la mina y la revelación de la verdad. El mapa, cuidadosamente doblado en el maletín, representaba la promesa de un nuevo comienzo, pero también un riesgo inminente, ya que Elías seguramente buscaría la mina al descubrir el verdadero valor de la granja Sereno. La nueva fase era de reconstrucción, donde el arduo trabajo no solo sería para obtener alimento, sino también para adquirir el conocimiento necesario para descifrar el mapa y llegar a la mina antes de que la codicia de su tío la encontrara, transformando a Alma de víctima en agente de la justicia. La primera reacción de Alma tras el descubrimiento fue la prudencia. Escondió la maleta de madera en un hoyo profundo bajo la capa de heno fresco que le había dado doña Marta, cubriéndola con tablones sueltos, asegurándose de que la tristeza contenida de la anciana no desvelara el secreto. La rutina se impuso como un nuevo ritmo. Los días eran largos y duros, llenos de intenso trabajo físico. Se convirtió en la sombra silenciosa de doña Marta, reparando las cercas que se desmoronaban con el tiempo, sintiendo la aspereza del alambre de púas en sus manos y apilando la leña agrietada, que era el único calor en aquellas noches frías. El dolor en sus músculos era un recordatorio constante de que la supervivencia era más importante que la venganza, y cada tarea era una pequeña victoria contra la inercia de la injusticia. La labor de reconstrucción, sin embargo, no fue solo material, sino también psicológica. En lugar de huir o lamentarse, Alma se enfrentó a la fría y práctica realidad de doña Marta, percibiendo el fuerte olor a sudor y tierra en su ropa, y en ese esfuerzo encontró un fundamento para su ira.
observó a la anciana, intentando descifrar el misterio de su eterna pena, y comprendió que el dolor no era una debilidad, sino una fuerza silenciosa. Poco a poco, doña Marta cedió, no con palabras, sino con gestos. Le enseñó a Alma a reconocer el clima por los patrones del viento seco y a afilar el hacha con precisión letal, transmitiéndole, sin pretenderlo, las toscas herramientas de alguien que había aprendido a sobrevivir en el aislamiento del campo. Las noches, iluminadas por la tenue luz parpadeante de la lámpara de aceite, estaban dedicadas al mapa y al diario. Sentada en el duro suelo del granero, con el olor a heno y moho impregnando el aire, Alma desplegó el fino papel amarillento, sintiendo su fragilidad. El mapa, dibujado con la precisa caligrafía de su padre, resultó ser un complejo desafío topográfico que exigía más que mera fuerza de voluntad. Necesitaba comprender las curvas de nivel, los símbolos geológicos y el código personal que su padre había utilizado, un código sutil para ahuyentar la mirada curiosa de Elías. El diario, a su vez, le ofrecía las claves emocionales, advirtiéndole de la inestabilidad de la mina y de los peligros del camino que le esperaba. Argus, el catalizador del descubrimiento, permaneció como su guardián silencioso y leal. Yacía a sus pies mientras ella estudiaba, sintiendo el calor de su cuerpo, una presencia reconfortante que la conectaba con el amor y la confianza de su padre. El perro, incapaz de ver la luz de la lámpara, parecía percibir la importancia de lo que se revelaba, y sus suaves gemidos eran la banda sonora de aquella silenciosa conspiración. Para Alma, Argus dejó de ser solo un compañero. Era la prueba tangible de la lealtad de su padre y el único ser vivo que compartía su secreto, la certeza de que la verdad había sido protegida por un amor incondicional. La tensión interna se intensificó con la claridad del objetivo. Con cada cerca reparada, con cada montón de leña cortada, Alma se sentía más cerca de poder emprender el viaje, pero el miedo a ser descubierta nunca la abandonó. Un nudo frío en el estómago. Sabía que Elías, en su codicia, tarde o temprano se daría cuenta de que el valor de la granja Sereno no residía en el pasto, sino en algo mucho más antiguo y oculto, y comenzaría a buscar. La reconstrucción de Alma era una carrera contrarreloj, donde el conocimiento y la fuerza que adquiría eran los únicos bienes que Elías no podía robar. La fase de reconstrucción alcanzó su punto crucial cuando Alma logró descifrar la última nota clave del mapa. Comprendió que la mina solo sería accesible durante un período específico del mes, cuando el río cercano estuviera en su nivel más bajo. La urgencia era palpable. Tenía un plazo límite, una ventana de oportunidad para actuar. El siguiente paso ya no sería sobrevivir, sino planear una huida estratégica, reunir los pocos suministros esenciales y las herramientas rudimentarias que había logrado afilar, prepararse para abandonar el refugio del granero y comenzar la confrontación final por la mina, honrando la memoria de su padre y buscando justicia. La determinación de Alma era ahora un fuego silencioso, aún contenido por la necesidad de tiempo y discreción. Estaba en camino de convertirse en la artífice de su propia justicia, pero sabía, con la sabiduría adquirida tras el dolor del camino, que la precipitación sería fatal. Elías aún conservaba la propiedad y la influencia en la pequeña comunidad rural, y enfrentarlo ahora con solo un mapa y su recién descubierta fuerza sería un acto de desesperación, no de estrategia. La narración, por lo tanto, sugería la inevitable confrontación a través de pequeños actos de preparación. Alma, desde lejos, observaba las viejas camionetas de Elías pasar por el camino, percibiendo el olor a humo de motor e imaginando el momento en que se alzaría contra la traición.
El reencuentro tendría lugar en la granja o la mina, marcando la catarsis final, pero aún necesitaba falsificar las pruebas y garantizar su propia seguridad. La promesa de una futura confrontación se manifestó en la transformación interna de la protagonista. Ahora era más resiliente y menos propensa a la pasividad. Había superado la caída y se había reconstruido con la fuerza de sus manos heridas, pero la justicia aún era una semilla que debía ser regada. El diario de su padre le recordaba constantemente que la confrontación debía ser planeada, no impulsiva, y que la verdadera victoria no sería la venganza, sino la recuperación de la dignidad y la exposición pública del fraude de Elías. Recorrió con los dedos las líneas del mapa, sintiendo la textura del papel, imaginando la entrada de la mina y la mirada atónita de su tío al darse cuenta de que la chatarra inútil y la insignificante herencia habían sido su perdición. Esta última etapa de preparación, aunque melancólica, estaba llena de una creciente esperanza. El espectador intuía que la justicia no se demoraría, pero que su precio sería alto. Alma, bajo la tenue luz de la linterna, trazó el camino hacia la mina. El aliento de Argus a su lado era el único sonido de aprobación. El reencuentro con Elías no sería un duelo físico, sino una revelación de la verdad, donde la posesión del tesoro, el valioso mineral, sería prueba irrefutable de su capacidad y su derecho. El guión dejaba claro que el tiempo de la víctima había pasado, pero el tiempo de la justicia exigía un último acto de valentía y planificación, un reconocimiento del riesgo que la aguardaba y la certeza de que lo afrontaría. Alma, sentada en el rincón más oscuro del granero, con el mapa ya memorizado, experimentó el clímax emocional de su viaje, la justicia externa, el ajuste de cuentas con Elías. Aún era un futuro incierto, pero la justicia interna se había alcanzado. Ya no era la joven pasiva y asustada que había sido expulsada. El frío penetrante del camino y el peso del dolor habían forjado en ella una voluntad de hierro, una fuerza silenciosa, resistente como la vieja madera de la casa de doña Marta. Lo que antes era vulnerabilidad, ahora era cautela. Lo que era pasividad, ahora era paciencia estratégica. El secreto de la mina le había dado no solo un mapa, sino la prueba de que su vida, su familia y su amor silencioso tenían un valor incalculable que Elías, con su vil y superficial codicia, jamás podría ver ni poseer. La conclusión del guión, en este momento de quietud, reside en la consolidación de esta nueva fortaleza emocional. Miró a Argus, que dormía plácidamente, sintiendo el calor de su cuerpo y la suavidad de su pelaje bajo sus dedos, y supo que el verdadero tesoro había sido el amor leal del perro, lo único que Elías le había permitido aceptar. Esta lealtad la guió hacia la verdad. El dolor de la humillación persistía, pero ahora se había transformado en una fuerza motriz, una impotencia convertida en propósito. El espectador sintió la melancolía del paisaje rural, la dureza de la vida campesina, pero también la chispa de esperanza que se encendió en los ojos de Alma, una promesa de que la redención llegaría a través del trabajo y la verdad. Guardó el mapa, aspirando el aroma a papel y al paso del tiempo, y observó la oscuridad del granero. La justicia aún no se había impartido, pero era inevitable. Alma sabía que al abandonar aquel refugio entraría en el juego de Elías, pero esta vez con las reglas de su padre y el instinto de Argus. La última imagen fue la de Alma levantándose, con el cuerpo cansado pero erguida, ya no una sombra, sino una figura de silenciosa determinación, lista para caminar entre el polvo del camino en busca de tesoros y dignidad, portando la promesa de que su historia apenas comenzaba y que la confrontación sería la inevitable catarsis de su resiliencia.